Bien, mis amados, Dios les continúe bendiciendo grandemente. Vamos a mirar algo, una palabra de Dios es maravilloso, Dios es soberano, y quiero compartir con ustedes dos versículos de la palabra, algo que Dios nos da como ejemplo para que meditemos, para que analicemos en nuestras vidas. Entonces, quiero decirle que Dios les bendiga grandemente en esta noche. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en cada corazón. Entonces, mis amados, dice la palabra en el Salmo 103, versículo 15. Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no le conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Entonces, mis amados, miramos que Dios pone un ejemplo al hombre como la hierba son sus días. Entonces, de pronto no hemos pensado en nuestras vidas hasta el momento que Dios nos ha permitido hacer, que hemos hecho para Dios, que pensamos hacer. Y Dios nos pone ese ejemplo, que el hombre como la hierba son sus días. Entonces, mis amados amigos, el tiempo va pasando, los años van avanzando, y Dios hace una comparación, una reflexión, que como el hombre, como la hierba son sus días. Entonces, mis amados, ¿usted qué ha hecho para el Señor? ¿Qué ha hecho? ¿Qué está pensando hacer? Muchas veces estamos, pensamos, analizamos, pero que cada pensamiento, que los días van pasando, y de pronto usted pensará, bueno, ya soy una persona avanzada de edad y no hice nada. De pronto, hermano, porque no, de pronto no fuimos apercibidos que nuestro propósito está en nuestro Señor Jesucristo. No estamos apercibidos que el tiempo, los años pasan en nuestras vidas. El hombre crece, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y todos tenemos que un día que morir. Todos tenemos que un día partir de esta tierra. Pero entonces Dios aquí dice que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Entonces Dios pone ahí como ese ejemplo para que el ser humano medite, para que el ser humano piense qué ha hecho en su vida, qué está haciendo, si está agradando a Dios, si agrada al mundo, agrada a Dios. Lo importante es que reflexionemos y que el ser humano pueda aprovechar el tiempo, que el hombre pueda aprovechar el tiempo en las cosas que le agradan a Dios, porque, mis amados, el tiempo va avanzando y usted y yo tenemos que un día ya nos vamos a hacer jóvenes. Usted va a pasar de niño, adolescente, anciano. Y muchas personas se preguntan, muchas personas en la actualidad se lamentan porque no aprovecharon el tiempo, no hicieron nada. Entonces Dios en esta noche te está dando una oportunidad para que tú medites en tu vida,
qué has hecho en tu vida, qué piensas hacer o qué estás haciendo. Y dice la Biblia que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Entonces muchas veces creemos tenemos conceptos de nuestras vidas que cuando estamos jóvenes pensamos que lo tenemos todo. Usted lo tiene todo cuando usted se agarra de las manos de Dios, cuando usted entiende que Dios tiene un propósito con usted. Y Dios no quiere que usted, en adelante usted se lamente. Dios no quiere que tengamos de pronto ese padecimiento de las cosas del mundo. Dios quiere que usted y yo nos agarremos de las cosas, de la mano de Dios, que entendamos que el propósito de Dios para el ser humano es la salvación, que no quiere que nadie se pierda. Entonces muchas veces ponemos la mirada en el mundo, en las cosas, en la vanidad, en lo que pasa a diario. Pero así como las cosas del mundo van pasando, nuestra vida también va pasando. Se va pasando la niñez, va pasando la juventud, va pasando todo. Y muchas veces he escuchado que muchas personas se lamentan porque nunca aprovecharon, digamos, esa oportunidad que Dios le dio de vivir para Dios, de caminar para Dios, sino que de pronto se desviaron del propósito de Dios y pensaron que nunca iban a llegar, digamos, a un estado de que nunca iban a necesitar de Dios. Pero yo digo que el Dios es misericordioso, Dios es amor, que aún tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control para cambiar, para transformar. Y usted y yo tenemos que reconocer que sin Dios no somos nada. Que si usted ha vivido 20, 30 años, y si usted no tiene a Dios en su corazón, muchas veces el hombre se siente vacío, se siente con dolor, tristeza, y aunque usted haya probado todas las cosas, aunque usted de pronto tenga esa libertad para gozarse en las cosas del mundo, pero usted va a tener momentos que, mis amados amigos, usted va a tener necesidad de Dios, usted se va a sentir un vacío. Muchas veces usted se va a sentir que aunque usted camine, ande, usted se va a sentir ese vacío en el corazón. Pero entonces Dios en esta noche hace un ejemplo de la vida del hombre, cómo somos nosotros. Usted muere, usted nace, se reproduce, y hay un momento que tenemos que morir. Pero mientras que el hombre está en vida, Dios le está dando a entender que necesita de Dios, que necesita de que alguien tome el control de sus pensamientos, de su corazón, para que un día usted no nos vayamos a lamentar cuando ya partamos de esta tierra, cuando Dios nos llame a cuenta. Usted un día pueda decirle a Dios que usted le agradó, que usted vivió para Él. Entonces mire que la Biblia dice que el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Muchas veces sí, nos divertimos, nos deleitamos, pero nunca pensamos qué pueda pasar en nuestras vidas. Si estamos preparados para partir de este mundo, para tener ese encuentro con Dios. Usted se prepara de pronto para ir para tener un encuentro aquí en la tierra. Usted se prepara para un evento terrenal, pero usted nunca se ha preguntado, ¿estoy preparado para cuando Dios me llame tener ese encuentro con Dios? Usted se ha preguntado, ¿se agrada a Dios de mí con las cosas que yo hago, con las cosas que estoy haciendo? Entonces Dios nos pone a reflexionar que aunque seamos jóvenes, aunque el ser humano pase de la niñez a la adolescencia y llegue a una etapa
de madurez, el hombre necesita de Dios. Y Dios nos confronta y nos compara y nos dice que el hombre, como la hierba son sus días, nace, pero llega un tiempo que la hierba también se muere, florece. Hay flores, hay hierbas que botan hay en el campo muchas flores que nacen, que son muy hermosas, que deleitan con sus olores, pero llega un momento llega ese momento que se cumple la etapa, llega el momento que también se seca y se muere. Entonces el hombre sin Dios está muerto, el hombre sin Dios está seco espiritualmente, el hombre sin Dios es como la flor que dice la palabra que nace, pero al pasar el sol se marchita. El hombre sin Dios pierde la esencia, porque el hombre piensa es agradar al mundo con sus pensamientos, con sus deleites, con todas aquellas cosas que se le presenten a diario. Pero el hombre no reflexiona que tarde o temprano usted y yo tenemos que morir. Tarde o temprano no pensamos que lo que usted ve se queda aquí en la tierra. Entonces tenemos que un día prepararnos para cuando Jesucristo lo llame, cuando usted y yo partamos de este mundo, tengamos el gozo y el placer de llegar a las manos de Dios, a la presencia de Dios, porque la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es un ejemplo que Dios nos da, que reflexionemos, que pensemos cómo estamos caminando, que pensemos cómo estamos andando. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés: acuérdate, joven, de tu Creador, mientras que tenga vida, mientras que tú puedas andar, mientras que tú puedas caminar, debemos de acordarnos de Dios. No esperemos acordarnos de Dios cuando estamos pasando los momentos difíciles. No esperemos acordarnos de Dios o pedirle a Dios cuando de pronto Dios nos permite pasar una adversidad difícil. Entonces ahí sí nos acordamos de Dios. Y muchas veces, como somos jóvenes, como pasó en mi caso, cuando comenzaron a predicarme, a hablarme de las cosas de Dios, que yo decía: no, es que yo soy muy joven, es que yo tengo 17, 18 años, y para meterme a eso, ¿te crees que yo con una juventud me voy a meter a eso? Que no, eso es para locos. Pero el propósito de Dios para el hombre es que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un verdadero arrepentimiento. Y muchas veces al ser humano no le gustan que de pronto que le hablen de arrepentimiento, no le gusten que va por un camino equivocado, no le gusta, porque de pronto el hombre ser humano dice: ¿de qué tengo yo que arrepentirme? Si yo también soy hijo de Dios, si yo también ando con Dios. Lo que pasa es que el ser humano entiende que el hombre está separado de Dios, que el hombre para ser hijo de Dios tiene que reconocer y confesar con su boca y aceptar a Jesucristo en su corazón. Y muchas veces yo decía: yo no me meto a eso, porque eso es para loco. Con 15, 17, 18 años. Mire, mis amados, pero hay un propósito con Dios. Cuando tú estás en los planes de Dios, a donde tú vayas, a donde tú estés, Dios siempre te va a llamar. Dios siempre va a querer sacarte de allá del mundo para que tú seas salvo, para que tú glorifiques a Dios. Por eso es que la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú hoy te puedes deleitar, hoy te puedes gozar en una fiesta, tú puedes ir a un concierto, te deleita, brinca, salta, pero mañana tú quedas con ese vacío en tu corazón. No quedas satisfactoriamente pleno, plena, llena. Siempre va a haber algo en ti que no va a suplir esa necesidad. Pero si tú aceptas a Jesucristo, pero si tú buscas a Dios, Dios es el que lo llena todo. Dios es el que nos cambia, Dios es el que nos transforma, Dios es el que renueva y nos llena.
Dios hace en nosotros un vaso nuevo, un instrumento útil, porque muchas veces en el mundo nos convertimos en ese instrumento del mundo para agradar a los demás, para agradar al hombre, para agradar de pronto al vecino, para agradar de pronto a la novia o al novio. Pero Dios quiere que usted y yo agrademos a Dios con nuestra forma de andar, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de reír. Entonces, y Dios nos compara y nos pone ese ejemplo que como el hombre, como la flor del campo, nace y se seca y se marchita. Usted no deje que su vida se siga marchitando en el mundo, en los deleites, en los placeres, en el pecado. Entonces, el ser humano tiene que entender que estamos en los últimos tiempos. De pronto el hombre no entiende, el joven no entiende. Muchas veces decimos, no, es que yo estoy muy joven, es que yo tengo que gozar la vida. Sí, de pronto tiene la razón. De pronto tú dices, no, es que yo tengo 20 años. Y en mi caso, como decía yo, que eso es para loco o cuando esté más avanzado de edad. Pero lo que tú no sabes es que lo que tú no sabes cuándo puedas partir de esta tierra. Y hay un acontecimiento que nos sorprende a todos. Y eso no te va a preguntar a ti si tú eres de 15, si tú eres una modelo, si tú eres una reina, no. La muerte cuando nos sorprende a todos. La muerte cuando llega no pregunta si eres feo o eres bonito, si tienes carro, si tienes moto o si tienes casa. No, la muerte cuando te llega y te sorprende y tú no estás preparado para que ese acontecimiento nos sorprenda, porque nosotros no la vemos. La muerte cuando llega te sorprende a ti en 1 minuto, 2 minutos, o de pronto tú sufres un accidente, sufre de pronto un acontecimiento y ese acontecimiento te cambia a ti la vida. Pero Dios quiere que meditemos, que reflexionemos en la forma de andar, de caminar, cómo estamos caminando, si estamos agradando a Dios o estamos agradando al mundo. Mire, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Entonces, usted puede ser una persona que le agrada a todo el mundo, pero usted tiene que prepararse para que cuando ese acontecimiento llegue, que es la muerte, podamos estar preparados, no solamente para partir de esta tierra, sino para llegar a la presencia de Dios. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Si usted y yo pudiéramos ver la muerte, de pronto usted diría, bueno, yo la veo venir, viene a 200 metros, a 50 metros, yo me la esquivo. Pero es que usted no sabe, mi hermano, usted no sabe, mi amigo, en qué momento lo pueda sorprender. Estamos ahorita aquí vivos, pero más luego no sabemos. No sabemos de pronto personas que pierden la vida en un accidente, de pronto personas que por una mala decisión, por una decepción, se tiran de un cuarto o quinto piso. Están pasando por muchas dificultades, por muchas necesidades y de pronto la misma opresión que tienen no se acuerdan de Dios y el hombre comete la locura de quitarse la vida. Pero yo en esta noche yo te invito que no es necesario que tú te dejes llevar por los problemas, no es necesario que tú tomes una decisión de quitarte la vida, ¿no? Hay un Dios que te está dando una oportunidad para que tú reflexiones, para que tú lo busques, para que tú te agarres de las manos de Dios, para que tú nunca vayas a sufrir una necesidad terrible en tu vida. Dios está ahí con su mano extendida. La Biblia dice que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle entre tanto que esté cercano. Y mire, mi hermano, y mi amigo, debemos de aprovechar los días, el tiempo. Aproveche que usted está joven, aproveche de buscar de Dios. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés, acuérdate, joven, de tu Creador en los días malos.
antes que vengan los días malos y diga en ello no tengo contentamiento. Usted y yo tenemos que acordarnos de Dios, decirle al Señor que nos guarde, que nos ayude, que nos dé la sabiduría para andar, que nos ayude, que nos enseñe a perdonar. Y dice que puso el viento por ella y pereció, y su lugar no le concederá más. Entonces mire, mi hermano, que una flor nace, una flor crece, pero también llega a su ciclo, también se le cumple su ciclo. El ser humano también se le cumple su ciclo. El ser humano nace, se muere, se reproduce, pero lo importante es que cuando usted y yo muramos, nos vayamos a este mundo, podamos tener la certeza de que un día usted y yo vamos a ver a nuestro Padre amado cara a cara, que un día usted y yo vamos a entrar al reino de los cielos para mirar a Jesucristo. Por eso, mi amado, por eso Dios envió a Jesucristo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y yo te quiero decir, mis amados amigos, que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio no es religión, que el Evangelio es transformación. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, mis amados, y Dios en esta noche nos está dando una oportunidad que meditemos, que pensemos que no dejemos que los años avancen, no dejemos que estemos de 70, 80 años y cuando ya usted conozca de Dios se va a lamentar, va a decir, bueno, yo por qué no conocí desde temprano, porque yo no le serví a Dios teniendo 15, 20 años, porque esperé a esta altura, porque de pronto usted no ha entendido o no entendió el propósito de Dios. Y ya cuando usted conoció de Dios y usted sintió ese deseo de servirle a Dios, ya su juventud se pasó, ya usted siente, pero ya de pronto usted no va a sentir la misma fuerza, ya de pronto usted no va a ser el mismo, porque los años van pasando, los años van avanzando. No es lo mismo tener usted 15, 20, cuando ya usted se encuentra de 70, de 40, 50, ya es muy diferente. Cuando usted está de 20 o 30 años, usted está enérgico, usted está rejuvenecido, usted brinca, salta, y a donde lo invite, usted va. A donde lo invite, usted se esfuerza, pero lo importante es que usted se esfuerce para que un día esté en el reino de los cielos con nuestro Padre amado. Que usted se esfuerce y abra su mente y abra su corazón y le diga a Dios, Señor, aquí está mi vida. Señor, yo quiero aprovechar mi juventud. Señor, yo quiero aprovechar para servirte a ti. Mire que cuando estamos jóvenes, vivimos, pero para agradar a otras cosas. Nos deleitamos en otras cosas. Cuando estamos jóvenes, muchas personas se dejan guiar de pronto por los pensamientos, por el enemigo, que son inducidos por la droga, y se deleitan y piensan y se sienten feliz. Pero lo más hermoso y feliz es que usted se deje embriagar por Dios, que Dios coloque en usted el Espíritu Santo, que Dios lo selle con su Espíritu Santo, que en los momentos difíciles y en los momentos de alegría, usted sea feliz, pero con Dios en su corazón. Porque hay muchas personas, hermano, que sonríen, y aunque usted sonría, y si usted no tiene a Dios en su corazón, usted siente un vacío. Porque muchas veces ese vacío que hay en nuestras vidas lo llena Jesucristo. Muchas veces el hombre busca esa llenura. El hombre busca la felicidad en otras cosas. El hombre o la mujer quiere buscar la felicidad en los deleites, en los placeres. Pero muchas veces usted no encuentra la felicidad ahí. Por eso la felicidad la brinda Jesucristo. Por eso hay una canción que dice que solamente Dios hace al hombre feliz.
no hay nadie más. Mi hermano, así, a donde usted vaya y donde usted, lo que usted haga, lo que usted pruebe en el fuera de Dios, en el mundo, no lo va a hacer poder feliz. Muchas veces en usted ha pasado muchas decepciones, muchas veces usted ha pasado sufrimiento, pero en su corazón sigue ahí con esa marca, sigue ahí adolorido, entristecido. Pero Dios llega a tu alma, Dios venda tus heridas, Dios sana tu corazón, Dios te restaura, Dios te levanta, porque el propósito de Dios es que quiere que tú seas restaurado, que tú seas salvo. Cuando estamos en el mundo, mi hermano, o en las cosas, apartado de Dios, alejado de Dios, no somos nada. Usted está vuelto nada porque el enemigo lo tiene usted cautivo, lo tiene vendado y lo induce a hacer cosas que ni usted ni yo pensamos hacer. Nos induce a practicar cosas que jamás pensamos practicar. Porque el hombre mira son los deleites, el hombre nunca mira a Dios, el hombre nunca se acuerda de Dios. Y la juventud mucho menos, la juventud de Dios, pero de pasón. Pero cuando ya Dios nos permita un acontecimiento terrible, o Dios nos permite que usted y yo caigamos en una cama, o estemos en una cama ahí postrado, ahí sí nos acordamos, le pedimos a Dios que nos sane, que nos restaure. Pero muchas veces cuando tenemos la posibilidad de agradar a Dios, de buscar a Dios, no lo hacemos. Tenemos que permitir que Dios en nuestras vidas permita un acontecimiento para que usted y yo podamos llegar a los pies de Dios. Si en nuestra familia Dios nos permite un acontecimiento, nosotros, ni yo estuviera aquí frente a ustedes, comentándole, compartiendo la experiencia que Dios nos ha permitido. Hemos pasado por un momento difícil, hemos sentido que la muerte ha llegado cerquita, pero estamos agarrados de las manos de Dios. Dios nos ha librado de la muerte. Dios te libra a ti de un accidente. Dios te libra a ti de las manos del enemigo. Y por eso tenemos que entender que el hombre sin Dios es como la flor del campo. Como dice el Salmo 103, versículo 15. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Entonces, mis amados, la misericordia de Dios, dice la palabra que es de generación en generación a los que le aman, a los que le temen. Y Dios le está dando una oportunidad al ser humano, Dios le está dando una oportunidad a la familia, Dios le está dando una oportunidad al caballero, al niño, al joven. Dios es un Dios real, Dios es un Dios de amor, pero dice la palabra que también Dios es un Dios que es fuego consumidor. Dios nos ama, pero Dios también te va a corregir para que tú busques de Dios, para que tú entiendas, para que nos devolvamos de ese camino en que estamos llevando. Muchas veces Dios tiene que permitir en nosotros, Dios tiene que permitir que usted y yo lleguemos a fondo o toquemos fondo y nos devolvamos para reconocer la grandeza de Dios. Muchas veces Dios nos permite y nos da, como dicen por ahí, nos da rienda suelta para que usted y yo hagamos y hagamos y deshacemos, pero llega el momento en que Dios nos llama, llega un momento en que Dios dice, bueno, ya usted hizo y deshizo, llegó mi hora y usted va a ser un instrumento útil. Pero es importante, mi hermano, que aprovechemos el tiempo. Es importante que no dejemos que los años pasen en nuestras vidas para lamentarnos. Muchas personas se lamentan porque nunca consiguieron nada, nunca hicieron nada.
Pero si tú te agarras de Dios, si tú buscas de Dios, Dios te va a dar el privilegio a ti de conseguir muchas cosas. Si tú buscas de Dios, Dios va a colocar en ti la gracia, no la gracia del mundo. El hombre en la gracia del mundo es para llamar la atención del mundo. El hombre o la mujer en el mundo es para llamar la atención del mundo. No, la gracia que Dios coloca en ti es para que tú agradezcas a Dios. Es para que Dios te use. Porque así como el enemigo usa a muchas personas para causar daño, para causar mal, Dios te quiere usar a ti para ser un instrumento útil, para ser ese vaso, para ser para que tú seas la guía, para que tu familia llegue a los pies de Cristo. Pero cuando el hombre o la mujer está cautiva en los pensamientos, se deja llevar por el enemigo por conceptos, para agradar a los demás, para dañar a la familia, para dañar un hogar, es porque ese instrumento lo cogió el enemigo para dañar a otras personas. Pero cuando Dios te llama a ti, Dios coloca en ti la gracia, su amor, Dios coloca en ti espíritu de temor, Dios coloca en ti espíritu de sabiduría, Dios coloca en ti la paz, el gozo, ese gozo, la paz, el gozo que tú nunca habías podido tener. Entonces Dios quiere que usted y yo en esta noche reflexionemos y que aprovechemos el tiempo. La Biblia dice que aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Días buenos no esperemos, mis amados hermanos y amigos. Los días se están acortando por la causa de la venida de Jesucristo. Y el hombre no entiende, el ser humano no entiende que esto muy pronto llegará a su fin. Y usted dirá, como me decían una vez, o dicen muchas personas, de que Jesucristo está viniendo y me dieran plata, ya estuviera rico. No, mi hermano, lo que pasa es que Jesucristo y Dios, que el Padre que lo envió a la tierra, está dando una oportunidad para que tú te arrepientas, para que tú te devuelvas, para que tú medites y digas, Señor, yo voy a abrir mi corazón para que tú entres a mi vida, para que cuando tú vengas, Señor, yo no me quiero quedar, para cuando suene la gran trompeta, Señor, yo pueda estar preparado para irme contigo. Así como usted se prepara para ir a un evento terrenal, así como usted se prepara para una invitación secular. Ahorita para fin de año, ¿cuántas personas se preparan para un grado, se preparan para una fiesta, para un paseo? Y usted no sabe qué pueda pasar en ese evento. No sabemos. Pero lo único real que tenemos y lo único seguro que dice la Biblia es que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. La palabra dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Y usted y yo tenemos que estar preparados para cuando Él venga y suene la final trompeta, podamos partir con Dios. Y qué lamentable, mis amados amigos y hermanos, que cuando suene la final trompeta, usted se quede, porque de pronto usted no entendió el propósito de Dios. Para que usted entienda ese propósito, tenemos que dejar que Dios nos liberte, que Dios quite esa venda, que Dios quite todas aquellas cosas que en el mundo adquirimos, que Dios quite todas aquellas cosas cuando no conocemos de Dios. El enemigo nos pone una venda para que usted no crea a la verdad, sino crea la mentira, para que usted no busque de Dios, para que usted siga ahí todavía cautivo en el mundo, para que usted siga ahí todavía en los deleites, en los placeres, agradando al mundo y no agradando a Dios. Lo importante es que Dios quiere que usted y yo le agrademos a Él, buscándolo a Él, viviendo una vida en santidad, en obediencia, preparándonos cada día más. Dios te está dando una oportunidad a ti para que tú te prepares. Así como usted se prepara
para, bueno, para recibir una bendición, para ir a una competencia, para ir a donde usted lo invite. Dios quiere que tú también te prepares para que llegues al reino de los cielos. Así como usted un día se prepara un fin de semana para, bueno, no sé, para sus proyectos seculares, así como yo me preparaba un fin de semana para ir a un partido de fútbol, que desde el viernes ya uno andaba preparado haciendo planes. Dios quiere que también tú te prepares, no para que te desvíe del propósito de Dios, sino para que tú recibas esa bendición que que Dios tiene preparado para cada uno. Entonces la Biblia dice que si confesaremos con nuestra boca creyendo, con nuestra boca confesamos y con nuestro corazón debemos de creer que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo, Él está ahí a la puerta. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La Biblia dice que Él es la puerta estrecha. Entonces, mis amados, hay una puerta ancha. Dice la Biblia que muchos son los que la hallan. Muchos son los que entran por esa puerta ancha. Es un ejemplo que Dios pone a través de la Biblia, que hay dos puertas, una angosta y una ancha. Por la estrecha muy pocos quieren entrar al camino de la salvación, pero la ancha es el mundo. La ancha es los placeres, los deleites. Pero déjame decirte, mis amados amigos, que Dios un día nos va a llamar a cuenta. Dios un día te va a llamar a ti a cuenta y me va a llamar a mí a cuenta. Así cuando usted saca de pronto un crédito o algo que usted llama, va y se pone a cuenta. Cuando ya usted paga la última cuota y le dice ya queda paz y salvo, Dios un día también nos va a llamar a mirar qué hicimos, por qué no nos pusimos a paz y salvo con Él. Por eso Jesucristo vino predicando un evangelio de arrepentimiento. Arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese arrepentimiento es meditar. Arrepentimiento es reflexionar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Un arrepentimiento, hermanos, que donde Dios nos confronta, que el hombre tiene que confesar y creer en el Hijo de Dios y decirle, Señor, yo soy un pecador, Señor, yo he fallado. Porque el ser humano, desde que Adán y Eva pecaron, fallaron. Pero Dios hoy, en esta noche, quiere que usted no sea como esa flor del campo que nació, que se marchitó, luego se secó. Dios quiere que usted, por su interior, como dice la palabra, corran ríos de agua viva. Dios quiere colocar en usted el amor, la paz. Dios quiere colocar en usted ese espíritu de perdón. Dios quiere colocar en usted ese espíritu de reconciliación. Que usted tome la decisión de buscar y de caminar con Él. Que usted entienda que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso dice la palabra, en Proverbio dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Amigos, de pronto tú piensas que por el camino que estás andando vas bien, pero no has meditado, no has pensado que es un camino que te conduce a la perdición, que te conduce a la muerte. Pero también dice la palabra que hay dos lugares, en el cielo, el reino de los cielos, el paraíso, la nueva Jerusalén y el infierno. Muchas veces tú y yo escogemos el mal, pero Dios quiere que usted y yo escojamos la vida eterna. Y la vida eterna está en Jesucristo. Y lamentablemente para el ser humano, lamentablemente muchas personas cuando fallecen se mueren sin Cristo, porque nunca reconocieron, nunca aceptaron la necesidad de caminar con Él. Mis amados amigos, yo te invito a ti
que reflexiones, que meditemos y nos agarremos cada día más de las manos del Señor, que dejemos que Dios gobierne nuestros pensamientos, que Dios nos guíe, nos dirija, que Dios nos llene de su amor, de su paz, y que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca cada día más, y tenemos que escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Mi nombre y su nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida, para que cuando Dios lo llame, usted le pueda responder a Dios. Cuando Dios lo llame y pregunte por usted aparezca escrito en el libro de la vida. Si usted va a una competencia, si usted va a un campeonato terrenal, usted lo tiene que registrar en un libro, en una planilla. Si usted va a participar en un evento, usted tiene que aparecer ahí registrado para poder participar. Para usted entrar en el reino de los cielos, tiene que estar su nombre escrito en el libro de la vida. Es la única garantía que el hombre tiene, que el ser humano tiene, que el caballero tiene, que el joven tiene, para llegar al reino de los cielos. Y un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es pena y dolor por haber ofendido a Dios. Arrepentimiento es decirle: Señor, te he fallado, voy por el camino equivocado y me vuelvo a ti. Me reflexiono, Señor, que he cometido mis pensamientos, te he fallado, y me vuelvo a ti, Señor, para que tú me perdones, para que tú me restaures, para que tú hagas de mí ese instrumento útil en tus manos. Miren, mis amados amigos, hay muchas personas que se han convertido en instrumentos del enemigo. Hay muchas personas que el enemigo lo ha inducido a la drogadicción, a la prostitución, a muchos placeres de la vida. Y yo lo digo porque en un tiempo yo caí en esos juegos, en esos placeres. Y aunque yo andaba, aunque yo caminaba, y muchas veces malgasté dinero, tomaba, y muchas veces caminaba, pero mi vida siempre seguía vacía. En mi vida siempre había ese vacío que ni la mejor bebida, que ni el mejor whisky, que ni la mujer, ni las mejores placeres de la vida no podían satisfacer, no podían llenar mi corazón, porque son placeres inciertos, son gozos pasajeros. Usted hoy se deleitó, tomó. El hombre pudo estar con 4 o 5 mujeres al momento, pero sigue vacío. El hombre todavía sigue en la necesidad de que Dios entre en su corazón. Y yo era uno de esos. Yo tomaba, ¿qué no hice? Dios me guardó, Dios me rescató, Dios me libró de la muerte. Dios llenó mi corazón. Aunque vengan momentos difíciles, aunque venga la prueba, Dios está ahí para ayudarnos. El ser humano sin Dios no es nada. El ser humano sin Dios, el hombre sin Dios no es nada. El hombre puede tener mucha riqueza, el hombre puede tener la mejor casa. Y eso está bien, que el hombre disfrute, tenga, pero que su mirada siempre esté puesta en Dios. Que cuando Jesucristo lo llame, Dios, el mismo Dios, se regocije de que usted llegue a su presencia. Lo material se queda, la mejor casa, la mejor carro, los mejores placeres nunca nos van a satisfacer, nunca. El hombre puede hacer lo que sea, practicar lo que sea, pero siempre va a sentir ese vacío en su corazón. El hombre o la mujer que no conoce de Dios, que el hombre o la mujer que aún no ha reconocido de Dios y que todavía está joven y que dice que el hombre puede hacer y deshacer, déjame decirte que usted y yo caminamos porque Dios nos da el privilegio de caminar y que Dios permite que usted y yo hagamos cosas para que entendamos, para que vivamos esa experiencia,
Pero cuando llega el momento en que Dios nos llama, Dios nos llama. Mis amados amigos, Dios tiene un propósito contigo. Así como Dios un día me llamó, así Dios también te está llamando, así Dios también tiene su mano extendida para que tú te agarres de Él, para que tú le digas, Señor, yo me convierto en ese instrumento útil. Señor, yo me quiero ser ese vaso, ese instrumento. Señor, yo quiero ser esa mujer, ese hombre, ese caballero, esa dama, esa joven. Señor, yo te quiero servir a ti. Señor, yo quiero que un día, cuando ya parta de esta tierra, yo pueda llegar ante tu presencia. Mis amados amigos, recuerde que el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Te puede ser una modelo, 50, 90, 60, pero llega el momento que usted tiene que necesitar de Dios. Llega el momento que su belleza, sus atributos, nunca la van a poder salvar. El único que la va a poder salvar a usted se va a llamar Jesucristo, porque el hombre sin Dios se convierte en un instrumento de Satanás. El hombre sin Dios se convierte en un instrumento del enemigo. Y muchas veces el enemigo nos induce a hacer y a practicar cosas que no son agradables ante Dios. Pero Dios te está dando una oportunidad en esta noche de que tú le recibas a Él, de que tú le busques a Él, de que tú lo ames a Él, de que amemos a Dios con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. Así como aquí en la tierra, usted ama a su novio con todo su corazón, le entrega todo, le demuestra que lo ama. Usted y yo debemos de entregarlo todo y demostrarle a Dios que lo amamos, porque Dios es el único ser supremo, mis amados amigos, que no nos es infiel. Dios es el único que nos ama. Dios es el único que nos acepta tal cual como son. Muchas veces el hombre terrenal busca la comodidad, sus placeres, pero Dios es el único que no hace acepción de personas. Dios nos recibe tal cual como somos. Dios a usted la recibe tal cual como es. Dios cuando llamó a aquellas mujeres, a María Magdalena, siendo María Magdalena una mujer prostituta, dice la palabra, la recibió, la perdonó. Dios nos perdona, no importa lo que hayamos hecho, lo importante es que tengamos la decisión de volvernos a Dios, que Dios nos perdona, que Dios nos abraza, que a través con su Espíritu Santo nos consuela. Mis amados amigos, recuerde que el hombre es como la flor del campo, que se marchita. Y lo importante es que usted y yo entendamos que con Dios somos más que victoriosos. Con Jesucristo caminamos en victoria. Mis amados amigos, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo siempre esté ahí a su lado, lo guíe. Recuerde que poner a Dios primeramente, ante que todo. Recuerde poner a Dios en el primer lugar. Nunca le dé usted el primer lugar a lo material. Nunca le dé usted el primer lugar a las cosas del mundo. Dele el primer lugar a Dios, que Dios es el que se merece todas las cosas. Dios es el que vive y reina por los siglos. Dios es real. Dios hace maravilla. Dios cambia. Dios transforma. Y algo hermoso que Dios no mira, lo que miramos muchas veces los hombres, la condición de las personas, juzgar, criticar, tal cual como tú eres, Dios te acepta, tal cual como tú eres, Dios te está haciendo un llamado en esta noche. Señor, te damos toda la honra, toda la gloria. Dios mío, toda la adoración es para ti, Padre Celestial. Señor, en esta noche
Nos presentamos ante ti, Dios mío, como su instrumento tuyo, Padre. Queremos, Señor, que nuestro nombre un día aparezca escrito en el libro de la vida. Señor, para cuando tú nos llames, podamos responder, Señor. Mira, Padre, a cada amigo, Señor, a cada hermano, Señor, aquí presente. Yo te pido, Dios mío, que tú le des la oportunidad, Señor, de que te conozcan, Padre Celestial. Tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti, Señor. Y que solamente, Dios mío, tú eres el único que hace al hombre feliz. Padre, te damos toda la honra, te damos toda la gloria. Señor, aquellos que no te han conocido, Dios mío, daré la oportunidad, papá, que pueden escapar por su vida, Dios mío, Señor. Mira, Padre, que nunca miren hacia atrás. Mira, Dios mío, estamos en los últimos tiempos, Señor. Tu palabra dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Mira, Dios mío, se levanta el padre contra la madre, el hijo contra la madre, el esposo contra la esposa, Señor, y son cumplimiento de la palabra, Dios mío, Padre Celestial. Son cumplimiento de tu venida, Señor. Padre, en esta noche, bendice a cada amigo, Señor, bendice a cada hogar, a cada familia, Señor. Atamos todo aquello, Dios mío, que se quiere interponer, todo espíritu de violencia, de división, todas aquellas obras contrarias, Señor amado. Padre de la gloria, te pedimos, Señor, que en esta hora tú guardes a cada familia, a cada hogar, que tú restaure, Dios mío, aquello, papá, aquello, Dios mío, que se ha destruido, Dios mío, por causa, Señor, de la infidelidad, de la desconfianza, por la división. Padre, tú eres amor. Tu palabra dice que tú eres un Dios de amor, Señor, pero también eres un Dios, eres fuego consumidor. Señor, te damos toda la honra, Padre, toda la alabanza, Dios mío, toda la adoración. Señor, que podamos entender que sin ti no somos nada, Padre, que sin ti, Dios mío, hay un vacío en nuestros corazones y que solamente tú llenas ese vacío, papá. Te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor, y toda la adoración es para ti. Señor, tuyo es el poder, tuyo es la honra y tuya es la alabanza. Bendícenos, Dios mío, y bendice a cada familia, bendice a cada joven, Señor. Mira, Padre, cuántos jóvenes caen en las manos del enemigo, Señor. Cuántos jóvenes, papá, el enemigo los ha inducido, Señor, a hacer cosas, papá, que no le agradan a Dios. Señor, tuyo es la honra y tuyo es el poder. Mis amados amigos, Dios les bendiga grandemente. Si usted desea entregarle su vida al Señor, dígale, Señor Jesús, yo te entrego mi vida, te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Señor, escríbeme en el libro de la vida, borra mis pecados, Dios mío, bórrame del libro de la muerte. Señor, que cuando tú me llames, yo te pueda responder. Señor, te acepto como mi hija, como mi hijo. Padre, tuyo es el poder y tuyo es la alabanza. Mis amados, en esta noche Dios les bendiga grandemente, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en su corazón. Recuerde que usted y yo somos hijos de Dios. Recuerde que el hombre sin Dios es como la flor del campo, que nace, se marchita, pero que Dios tiene un propósito con usted. Dios quiere que usted sea rejuvenecido. Dios quiere que usted sea ese instrumento, ese vaso, sea una mujer de bendición, sea un hombre de bendición. Mis amados, Dios les bendiga grandemente. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Dios les bendiga.